Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. El hombre de la mano seca. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Solicitamos en este momento que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra, que el mensaje pueda llegar a nuestro corazón, transformar nuestra vida y darnos un aliento para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos continúa su narración acerca del ministerio de Jesús y sigue cronológicamente cubriendo algunos acontecimientos de la vida del Maestro. En el capítulo 2, Jesús termina con la discusión acerca de la observancia del sábado y muestra cuál es la intención divina de otorgar el sábado como día de reposo para el hombre. Coloca el orden en que deben ir las cosas. Pero la discusión sigue en el capítulo 3. No solo realiza otro milagro en sábado, además elige a los 12 discípulos y termina hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a estudiar este capítulo por secciones para un mejor entendimiento del pasaje, por supuesto sin ser exhaustivos. La primera parte del estudio de Marcos 3 son los versículos 1 al 6, el hombre de la mano seca. Leamos el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano. Este es un incidente crucial en la vida de Jesús. Ya estaba claro que él y los líderes ortodoxos de los judíos tenían posturas irreconciliables. Para él, el volver a la sinagoga era dar muestras de un valor extraordinario. En la sinagoga se encontraba una delegación del Sanedrín. Eran inconfundibles, porque los primeros asientos eran los sitios de honor y era el lugar que ocupaban los conocidos maestros de la ley. Ahora, uno de los deberes del Sanedrín era descubrir y corregir los pies a cualquiera que pudiera descarriar al pueblo apartándolo del camino correcto. Y eso era precisamente lo que ellos querían o consideraban que estaban haciendo con Jesús. Lo que menos les interesaba era el culto o la predicación de la palabra de Dios. Estaban allí para investigar las acciones y las palabras de Jesús con la intención de eliminarle. Algunos comentadores consideran que el incidente que se narra a continuación es la continuación del relato del capítulo 2. Quizá fue el mismo día, pero generalmente se describe que fue otro sábado. Lo que dice el texto bíblico es que Jesús fue a la sinagoga y específicamente se describe a un hombre que tenía la mano seca. El tiempo del verbo griego sugiere que la parálisis de la mano se debía a un accidente o a los resultados de una enfermedad y no a un defecto congénito. Leamos el versículo 2. Y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. No sabemos exactamente cuál era la posición del hombre de la mano seca. Vino a la sinagoga. No se registra en el Evangelio que vino para ver que Jesús lo sanara, y no hay una petición de este hombre para buscar sanidad. Lo cierto es que estaba allí, y los fariseos estaban pendientes si Jesús le sanaría en sábado. Berkeley nos ayuda a entender la posición de los judíos con respecto a la sanidad en sábado. Él dice: estaba prohibido hacer ningún trabajo en sábado y curar a un enfermo era un trabajo. La ley judía era definida y detallada en este punto. La atención médica se podía otorgar solamente si había peligro de muerte.
Para dar algunos ejemplos, se podía ayudar el sábado a una mujer que estuviera de parto. Se podía tratar una infección de garganta. Si se le caía un muro encima a alguien, se lo podía descubrir lo suficiente para ver si estaba vivo. Si estaba vivo, se le podía ayudar, pero si estaba muerto, se dejaba allí el cuerpo hasta el día siguiente. No se podía entablillar una fractura. No se podía echar agua fresca en una mano o en un pie dañados. Se podía vendar un corte con un vendaje sencillo, pero no se podía poner ungüento. Es decir, que como mucho se podía procurar que el enfermo o herido no se pusiera peor, pero no que se pusiera mejor. Algo que debemos recordar es que un judío ortodoxo rehusará defender su vida en sábado. Entonces volvamos a analizar la situación del hombre de la mano seca. No estaba en peligro de muerte, no estaba pidiendo ser sanado en sábado, no estaba agonizando. Podía ser sanado otro día que no fuera el sábado. Esta era la parte que inquietaba a los fariseos. ¿Se atrevería Jesús a sanar a un hombre en sábado? Ante la inquietud que ha generado la presencia del hombre con la mano seca, Jesús fue al punto de la inquietud, versículos 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Debemos enfatizar que no se registra en el Evangelio una petición de este hombre para solicitar sanidad. A lo mejor podría ser que se debiera al temor que generaban los fariseos. Jesús lo sabía. La vida de aquel hombre no corría peligro en absoluto. Físicamente no estaría peor si se lo hiciera esperar hasta el día siguiente. Para Jesús esto era una prueba, y él se enfrentó con ella limpia y claramente. Le dijo al hombre que se levantara y se pusiera donde todos lo pudieran ver. Probablemente eso lo hizo por dos razones. Una sería para despertar la compasión de los presentes hacia aquel desgraciado, mostrándoles a todos su problema, su desgracia. Y también porque Jesús quería dar aquel paso de tal manera que nadie pudiera por menos de verlo. Entonces Jesús les hizo dos preguntas. La primera los puso en aprietos. ¿Es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué dice la ley? ¿Es legal hacer el bien o hacer el mal en sábado? Nadie se atrevería a decir que la ley ordenara hacer el mal en sábado. Es lógico que el sábado se debe hacer el bien. Eso no ponía límites como los fariseos, no discriminaban las situaciones si eran de vida o muerte, simplemente el sábado se hace el bien. La segunda pregunta ¿es legal salvar la vida o quitarla? La respuesta es lógica, es salvar la vida. Aquí Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. Él estaba haciendo lo posible para salvarle la vida a aquel hombre. Ellos estaban programando a acabar con él. Se mirara como se mirara, no cabía duda de que era mejor pensar en ayudar a un hombre que pensar en matar a un hombre. Pero ante estas preguntas de Jesús, nadie se atrevía a responder. Dice Marcos que ellos callaban. Aquí Jesús ponía el dedo en la llaga. Él estaba haciendo lo posible para salvarle la vida a aquel hombre. Ellos estaban programando acabar con él. Se mirara como se mirara, no cabía duda de que era mejor pensar en ayudar a un hombre que pensar en matar a un hombre. Elena de White comenta: los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre.
que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de los brutos. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle devuelta en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los menesteres, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Libro El deseo de todas las gentes, página 253. Por eso aquellos hombres miraban con odio a Jesús. A lo mejor desearían matarle, pero en contraste, Jesús lo que deseaba era salvar o ayudar a un hombre. ¿Qué era mejor? ¿Tener odio en el corazón o amor? ¿Disposición a salvar o deseos de matar? Estas preguntas de Jesús descubrían realmente quiénes eran ellos. Marcos continúa en el versículo 5. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es interesante el lenguaje que usa el evangelista. Jesús hizo y sintió tres cosas. Primero, mirándolos. Jesús conocía lo que había en sus corazones, la manera en que despreciaban a los demás. Veía su justicia propia basada en una religión de ritualismos y faltos de amor. En segundo lugar, dice, los miró con enojo. Frecuentemente se dice que el único enojo que no implica pecado es el enojo contra el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Los falibles mortales con demasiada frecuencia cometen el error de aborrecer al pecador y amar al pecado. El enojo contra el mal por ser mal, sin malos deseos ni malos propósitos contra otros, ciertamente se puede considerar como un loable rasgo de carácter. En tercer lugar, dice que se entristeció por la dureza del corazón. Solo Marcos registra los sentimientos personales de Jesús. Estaba entristecido porque los dirigentes judíos usaban de su elevada investidura y de sus cargos para desfigurar el carácter y los requerimientos de Dios. Sin duda, también estaba entristecido por los resultados que esto tendría sobre los mismos dirigentes y sobre los que seguían sus engañosas ideas. El texto griego implica que la reacción de enojo inicial de Jesús fue momentánea, pero que continuó su preocupación por esos hijos ignorantes de la verdad, alejados de su palabra celestial y que interpretaban mal su amor para ellos. Entonces Jesús se dirige al hombre enfermo, quien es la causa de tal discusión. Él no había dicho nada, pero Jesús se acerca, le pide que extienda la mano y fue sanado. Elena de White comenta: al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó el cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lícito es en los sábados hacer bien, declaró. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 254. Aquellos que consideran que Jesús vino a violar el sábado están errando en su interpretación. Por el contrario, Jesús vino a resaltar la observancia del sábado como un monumento de su obra creadora, como un medio para salvar. Y termina la narración en el versículo 6. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlos. Los fariseos salieron de ese lugar con una sensación de frustración al ver que no podían confrontar a Jesús, que no podían contradecirle, que al contrario descubría lo que realmente eran.
Así que una vez terminado el servicio, salieron de ese lugar llenos de odio y resentimiento contra Jesús, y se fueron y se juntaron con los herodianos para tramar contra Jesús. Los herodianos era un partido político judío que favorecía a la casa de Herodes. Normalmente los fariseos aborrecían a Herodes y a todo lo que se relacionaba con él. El hecho de que ahora buscaran la ayuda de sus enemigos declarados demuestra que estaban como fuera de sí para encontrar un medio de silenciar a Jesús. Quizás los obstinados fariseos esperaban que Herodes estuviera dispuesto a encarcelar a Jesús como lo había hecho con Juan el Bautista unos pocos meses antes. Qué terrible, apreciado amigo y hermano, es el orgullo de opinión o de justicia propia. En vez de reconocer su error, atacan al que descubre el error. Qué terrible es aferrarse a tradiciones que es capaz de planear la muerte de Jesús que reconocer que una religión basada en obras sin amor es muerta. Podemos cometer el error de confundir la religión con la religiosidad. La religiosidad son aquellas cosas que se convierten como prácticas particulares que identifican de alguna manera piedad, mientras que la religión es un medio para conocer a Dios y su voluntad. Debemos cuidarnos de no hacer del sábado una práctica religiosa, sino una experiencia de relación con Dios y de servicio al prójimo. Que el sábado sea un día para hacer el bien y para impartir vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.